Ordinariamente nosotros celebramos el hacer de Dios. Hace 8 días estábamos celebrando el ser de Dios, su ser íntimo. Recordábamos que Dios en su ser íntimo es uno y trino. La unidad está presente en Él y la diversidad también está presente en Él. Hoy vamos a reflexionar sobre la presencia de ese Dios. No vamos a reflexionar tanto sobre lo que Él hace o cómo es Él íntimamente, sino que vamos a reflexionar sobre la presencia suya en medio de nosotros, entre nosotros. De qué manera se manifiesta Él hoy en estos tiempos actuales. Resulta que una vez yo iba por allá en Bucaramanga, en un lugar de La Mancha, iba con un amigo muy religioso, pero no era religioso, no era monje. Gracias a Dios que no era monje, si no de pronto habíamos tenido bonche, habíamos tenido pelea. ¿Por qué? Porque resulta que yo iba caminando con él y pasamos al frente de una iglesia. En esa iglesia, al fondo, adentro, estaba el sagrario. Al pie del sagrario había una lámpara encendida. ¿Qué indica que la lámpara esté encendida? Que ahí está Jesús, ahí está el divino sacramento del altar. Y cuando nosotros sabemos que ahí está el divino sacramento del altar, pues ¿qué hay que hacer? Pues saludarlo. ¿Y de qué manera nosotros lo saludamos? Pues hace al menos una venia. Si usted no puede inclinar una rodilla o juntas, pues al menos hace una venia. Entonces con la cabecita hace así en señal de reverencia, que no es cualquiera el que está allí. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues yo me incliné una rodilla. Yo me arrodillé en ese momento y entonces él, mi amigo, a lo que vio que yo me arrodillé, sarcástica, irónicamente empezó a burlarse de mí. Uy, hermanito, ¿qué le pasa? ¿Está mal de las rodillas? Si quiere lo llevo donde una fisioterapeuta que le haga un masaje en esa bendita rodilla a ver si se alienta. Y yo le dije, es que estoy saludando a Jesús. Y él me decía, hermanito, pero mire que Jesús está en todos lados. Entonces arrodíllese también ante el árbol. Arrodíllese también ante las nubes. Yo sabía qué responderle, pero preferí en ese momento no decirle nada. Ya cuando estaba por ahí en mi silencio, en mi soledad, yo reflexionaba para mis adentros. Este bendito no es cristiano. No es cristiano. ¿Por qué? Porque creer que Dios está en todos lados no nos hace a nosotros cristianos. Fíjense ustedes que los judíos creen que Dios está en todos lados y sin embargo no son cristianos. Los musulmanes también creen que Dios está en todos lados y sin embargo no son cristianos. Los budistas, tantas religiones o más bien grupos religiosos, tantas doctrinas de pensamiento, creen que Dios está en todos lados y sin embargo no son cristianos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros cristianos? Pues lo que nos hace a nosotros cristianos es reconocer esa novedosa presencia de nuestro Señor Jesucristo después de que Él vino mortalmente aquí a la tierra. Sabemos nosotros que Dios está en todos lados, ¿sí o no? Nosotros sabemos eso, pero no solamente Dios está en todos lados, Él quiso quedarse de una manera especial, de una manera totalmente inaudita, una manera totalmente extraordinaria y novedosa para nosotros. Cristo quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y si Cristo no se quedó de una manera distinta a como estaba antes en todos los lados, entonces ¿qué razón de ser tienen esas palabras de Mateo 28? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué razón tienen esas palabras? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No, hermanito, pues voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo así como estaba antes. Y si vino a quedarse como estaba antes, entonces ¿por qué Él dice que viene a quedarse con nosotros hasta el fin del mundo? Nosotros sabemos que el sentido de esas palabras quiere indicar que Cristo evidentemente siempre ha estado con nosotros porque Dios está en todos lados. Es más, como decía San Pablo, en Él somos, nos movemos y existimos, en Él estamos, pero Él quiso quedarse con nosotros de una manera nueva, de una manera verdaderamente novedosa. Quiso quedarse en la Eucaristía. Y por eso es que es importante saber distinguir las clases de presencia en las que Dios suele estar con nosotros. Dios ha estado a través de la historia de los hombres. Dios está en su creación. Ahí está la presencia de Dios. Dios se manifiesta también al hermano.
Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay muchas formas en las que Dios está, pero hay una forma especialísima, donde Dios se manifiesta con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Dios y hombre, todo lo que Él es, se manifiesta en ese pedacito de pan y en ese pedacito de vino. Parece que es pan, después de que es consagrado. Parece que es pan, pero no es pan. Parece que es vino, pero no es vino. Dios se manifiesta. La iglesia dice en el catecismo de la iglesia católica dice, Jesús está en la Eucaristía de una manera, y toda la Trinidad también, pero es la persona del Verbo la que está de una manera verdadera, real y sustancial en la Eucaristía. ¿Qué significa que está de una manera verdadera y real? Significa que la Eucaristía no es un mero signo. Es un signo, pero no es un signo cualquiera. Ahorita ya vamos a ver de qué clase de signo estamos hablando, porque la iglesia precisamente al hablar de los sacramentos dice que es un signo sensible, a través de los cuales Dios nos comunica su gracia. Es un signo, pero no es un mero signo cualquiera, no es un mero símbolo, no es una cosa convencional, no es una alegoría, no es una cosa que nos recuerda, no es una ficha y que nos recuerda un pedacito de pan para recordar que el Señor una vez antes de morir entonces se reunió a banquetear con sus discípulos. No, es algo más que eso. Cristo está verdaderamente aquí, allí, en ese pedacito de pan, en ese poquito de vino. Está realmente, el Papa Pablo VI decía que eso no significa que afirmar que Cristo está realmente en la Eucaristía no significa negar otras presencias que también son reales. El Papa dice, esa realidad de Cristo se manifiesta por excelencia en la Eucaristía. O sea, de verdad está allí, está realmente allí. Podemos dudar de cualquier otra cosa, pero el cristiano no puede dudar de que Cristo se manifieste así allí en la Eucaristía. Hay una expresión de un poema que me gusta muchísimo, de un señor que se llama William Shakespeare. Una vez estaba leyéndome un librito de él y me encontré con una frase poética que a mí me gustó muchísimo. Decía así, duda que son de fuego las estrellas, duda que al sol el movimiento falta, duda lo cierto, admite lo dudoso, pero nunca dudes de mi amor las ansias. Dios nos puede decir lo mismo a través de la Eucaristía. Duda de lo que quieras, duda de todo, pero nunca dudes de mi presencia, presente aquí en esta forma sacramental. Cristo está verdaderamente allí, presente en la Eucaristía. Está sustancialmente. ¿Qué significa que está sustancialmente? Hay una cosa que sucede en la consagración. En la consagración, por la palabra de Dios que es pronunciada por el sacerdote, en nombre de Cristo, en nombre de la iglesia, también del Cristo total, por el don del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, lo que era pan, ya no es pan. Lo que era vino, ya no es vino. El pan en que se convierte en Cristo y el vino en Cristo. No significa que el pan se convierta en la carne, en su cuerpo, así hablando materialmente, y que el vino se convierta en la sangre. Entonces yo quiero la comunión con las dos especies porque quiero comer a Cristo totalmente. No, en juntas especies se manifiesta Cristo totalmente. ¿Recuerdan ustedes cómo es que se llama esa conversión del pan y del vino al cuerpo y la sangre de Cristo? Transubstanciación. ¿Qué significa transubstanciación? Que la sustancia del pan cambia, ya no es la sustancia del pan, la sustancia del vino ya no es la sustancia del vino. Significa que lo que era pan ahora se convierte en Cristo, lo que era vino ahora se convierte en Cristo. Pero hay una cosa, no está diciendo transaccidentalización, es decir, no cambian los accidentes del pan, no cambian los accidentes del vino. ¿Qué es lo que cambia? La sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es lo que sostiene los accidentes. ¿Qué son los accidentes? Son aquellos elementos que están presentes en el pan y en el vino y que son captables por nuestros sentidos. Lo que vemos con nuestros ojos, esos son los accidentes. Lo que no vemos con nuestros ojos, pero sí lo vemos con la fe, es la sustancia. ¿Sí me hago entender? Por eso se llama transubstanciación. Y por eso es que los accidentes siguen siendo los del pan. Los accidentes siguen siendo los del vino, pero la sustancia ya no. Y por eso es que parece que es pan, pero ya no es pan. Parece que es vino, pero ya no es vino.
Y ahora un filósofo, por ejemplo, si viene un filósofo y me pregunta, hermanito, a nosotros nos han enseñado en filosofía que los accidentes necesariamente tienen que estar sostenidos por una sustancia, porque todas las cosas están constituidas por sustancias y accidentes. Entonces, ¿cómo pueden estar el olor, el color, la forma? ¿Cómo pueden estar presentes si no hay una sustancia que los sostenga? Pues ¿sabe qué es lo que pasa en la Eucaristía? Por gracia de Dios son sostenidas, por gracia de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros no debemos pretender buscar ahí en esos accidentes las huellas de Cristo. No seamos imprudentes de ir a acercarnos a mirar si nos encontramos con un huesito, con un cabello. ¿Por qué no? Porque son los accidentes del pan. Cristo está presente allí. Ya de manera extraordinaria, pues Dios realiza algunos milagros para que de alguna manera la persona se convenza de su presencia eucarística, manifestándose ahí con la sangre viva, con la carne viva, para que verdaderamente la persona comprenda y entienda. Pero es imprudente que nosotros andemos buscando en la sagrada hostia pedacitos de carne, pedacitos de hueso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Entonces su presencia es verdadera, es real y es sustancial. ¿Y cómo? O sea, profundicemos un poquito más esto. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo se manifieste allí? Pues hay una cosa, nuestro Señor Jesucristo se puede manifestar en el pan y en el vino, en lo que parecía que era pan, en lo que parecía que era vino, gracias a la resurrección. La resurrección pues abre un universo de posibilidades para que la presencia de nuestro Señor sea mucho más amplia. Y por eso es que no encontramos en su condición mortal a nuestro Señor Jesucristo allí. Allí encontramos al Cristo crucificado, al que muere por nosotros, y a Cristo resucitado. O sea, es otra forma de presencia distinta a la de su condición mortal en Palestina. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero entendemos nosotros con más claridad esto cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo está presente de manera sacramental. Para entender qué significa que la presencia de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta de manera sacramental, es importante que nosotros comprendamos y entendamos con claridad qué significa sacramento. ¿Recuerdan ustedes cuál es la definición clásica que enseña el catecismo sobre el sacramento? ¿Qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? ¿Quién me quiere ayudar? Es un signo sensible que comunica la gracia. Listo, no más, 4 cosas. Signo sensible que comunica la gracia. Veamos palabra por palabra para que nos quede claro en este día qué es un sacramento y para que nosotros podamos entender por qué Cristo se manifiesta de una manera especial en el sacramento. Primero que todo, ¿qué es un signo? Un signo sencillo, es una cosa que habla de otra cosa. Sencilla esa definición, ¿no? ¿Qué signo? Una cosa que habla de otra cosa. Cuando usted se encuentra con una cosa que habla de otra cosa, empieza a ser significativa esa cosa que habla de otra cosa. Cuando una cosa no habla de otra cosa, ya deja de ser signo. Vea, por ejemplo, el altar es signo de Cristo que se inmola. ¿Por qué? Porque nos habla de Cristo que se inmola. Pero si usted ve el altar y no ve más que el altar, pues eso no es signo de nada. Nosotros, por nuestra formación de fe, sabemos que el altar es signo de Cristo. Y como vemos que ese signo de Cristo, usted no lo trata de cualquier manera. Usted no utiliza el altar para jugar ping-pong. No utiliza el altar para venirse a almorzar ahí. Lo mismo la sede. La sede es signo de aquel que preside nuestra celebración. ¿Y quién es el principal presidente de nuestra celebración? Cristo. El sacerdote representa a Cristo y representa a la iglesia. Pero el principal es Cristo. Él es el que dirige la celebración. Por lo tanto, la sede es signo de Cristo. Signo de Cristo maestro y de Cristo presidente. Pero si la sede no me hablara de Cristo, entonces no sería signo. ¿Sí me hago entender? Cuando una cosa habla de otra cosa es signo. Cuando ya deja de hablar de otra cosa, sino que habla de ella misma, ya deja de ser signo. Vea, voy a colocar otro ejemplo. Está la pareja de novios, Romeo y Julieta. Colóquele otros nombres, los que usted quiera. Patricia y Carlos, Natalia y Ricardo, etcétera, etcétera.
Resulta que llega Ricardo con un libro de poemas, de cualquier poeta, ya sea Gustavo Adolfo Bécquer o Pablo Neruda, llega ya con una canción desesperada, ¿sí? 20 poemas de amor y una canción desesperada, me gustas cuando callas porque estás como ausente, etcétera, y le dedica su poema a la novia, y la novia, después de que el corazón le salta a mil, recibe ese poema y recibe también una flor. Recibe la flor del novio, ella lo guarda en su libro de poemas. Resulta que a los 20 días, ella abre su libro de poemas y se encuentra con esa flor. ¿Esa flor es solamente una flor? No, empieza a convertirse en signo. ¿Y por qué empieza a convertirse en signo para ella? Porque no solamente habla de la flor, ella ve la flor y siente que la flor le habla. ¿De qué le habla? Cuando las cosas nos empiezan a hablar, las cosas empiezan a convertirse en signos. Y aquí cuando yo digo que nos empiezan a hablar, no significa que ella produzca sonidos así como nosotros, no, es otra manera de diálogo. Las cosas empiezan a comunicarnos, las cosas empiezan a evocar, las cosas empiezan a ser presentes en la memoria, recuerdos, historias, vivencias, experiencias. Cuando las cosas nos empiezan a hablar, empiezan a convertirse en signos. Vea, hay otros ejemplos ordinarios por los cuales nosotros solemos pasar o solemos vivir. Fíjese, una persona que usted estima mucho le regala una medallita, le regala un rosario. Si es muy estimada esa persona, usted ese rosario, esa medallita la guarda de manera especial porque es que me lo regaló tal persona. Viene otra persona y le dice, oiga, le cambio ese rosario, se lo cambio por este que vale más, le cambio esa medallita por esta que vale más. Esa es de plata, esta es de oro, esta es de diamante. Y usted dice, no, no la cambio. ¿Y por qué no la cambia? ¿Qué tiene esa que no tenga la otra? Es más, se la cambio por otra igualita, igualita. ¿Qué es lo que tiene esa que no tiene la otra? Porque esa significa. Y cuando las cosas empiezan a significar algo para nosotros, empiezan a convertirse en signos. Vea, otro ejemplo, el crucifijo. Nosotros, ¿por qué queremos el crucifijo? ¿Por qué lo queremos? Por lo que significa. Cuando nosotros vemos el crucifijo, ¿qué vemos nosotros en el crucifijo? ¿Vemos solamente un pedazo de palo? ¿Vemos a un muñeco allá crucificado? No, nosotros vemos a aquel que murió por nosotros. Y por eso es que si me vienen a decir, oiga, quite ese pedazo de palo y mejor coloque un árbol cualquiera. No, qué pena, es que el árbol no me habla a mí así como me habla ese crucifijo. ¿Por qué? Porque esto significa más para mí que lo que significa el árbol. Es decir, empieza a convertirse en signo. Y fíjense ustedes que los signos es un lenguaje humano. Necesitamos de los signos para comunicarnos. Necesitamos de los signos para relacionarnos con los demás. Cuando usted le da la mano a otra persona, eso es un signo. ¿Y qué expresa ese signo? ¿Qué expresa el signo? Signo de amistad, signo de cercanía. Necesita usted esos signos. Por eso es que las personas que están en contra de todos esos signos religiosos, en este caso sí, verdaderamente son ignorantes. No se dan cuenta que necesitamos de los signos para comunicarnos. Y Dios ha asumido esos signos que nosotros necesitamos para comunicarnos, para convertirlos en sacramentos, en signos de la cercanía, signos sagrados que permiten una cercanía con Dios y que hacen presente a Cristo, que permiten que Cristo esté cercano a nosotros. Vea, otros ejemplos. Yo cuando voy a mi tierra, por ejemplo, cuando voy a mi tierra, yo soy de Boyacá. Si alguno quiere conocer un lugar parecido al Edén, lo invito a Boyacá. Una tierra noble, excelente. Vea, cuando yo, antes de llegar allá a mi casa, allá por mi vereda, cuando recorro esos caminos se convierten para mí en significativos. Porque cuando yo veo esos caminos, yo solamente no veo esos caminos, yo veo algo más. Veo mi infancia. Yo por aquí jugaba a la ruedita. Yo por aquí cogía una rama y empezaba a correr con la ramita para levantar polvareda, así como los carros cuando pasaban por esa carretera levantaban polvareda. Por esas carreteritas jugábamos trompo con los amigos. Por esa carretera jugábamos garbinches, bolitas. Hacíamos bórcolos y jugábamos huecos y jugábamos a los moneditas. Los caminos me empiezan a hablar. Cuando los caminos me empiezan a hablar, empiezan a convertirse en signos.
Vea, atrás de la casa, en mi tierra, ya en esa finquita, el rancho que ya está por caerse, resulta que hay un tronco, ese tronco es el rastrojo, es como lo único que queda de un árbol que en mi infancia era grandísimo, es un árbol de cerezo. En ese árbol yo me solía subir a jugar al lobo del aire, los que veían esa sesión, al lobo del aire, a las avionetas, me subía allá a gritar como Tarzán. En ese árbol colocábamos con mis hermanos me armaban un columpio y yo me mecía ahí. En ese árbol yo me subía a comer cerezas, resulta que ese árbol tenía unas raíces grandes y por debajo del arbolito había un nidito en donde las gallinas, era como una o dos gallinas de la vecina, iba a colocar sus huevitos, yo nunca le dije nada a la vecina, yo iba, tenía mis huevos asegurados ahí, etcétera. En ese mismo tronco, en ese mismo árbol, en mis vacaciones, cuando yo era estudiante de bachillerato, yo iba en mis vacaciones a recostarme, a escuchar música, a mirar para lo lejos. En ese mismo árbol a veces me recostaba a reposar, de una costumbre allá en el campus que después del almuerzo uno salga y estírese por ahí. Y como los prados allá son bien bonitos, no es como por aquí que uno se estira por ahí en un prado y las hormigas se lo comen a uno. En ese mismo árbol a veces escribía, etcétera. Por eso es que ahorita mis hermanos saben que no deben tumbar ese árbol. ¿Por qué? Porque es significativo para mí. Yo cuando veo ese árbol, no solamente veo un árbol, ya es un tronco, no solamente veo un tronco, veo algo más que un tronco. Se ha convertido en significativo para mí. Es un signo, y por eso yo digo, no me lo tumben. Vamos a tumbar a sembrar otro. No, siémbrelo cerquita, pero déjelo ahí hasta que se caiga solo, hasta que se muera solo. Y todavía yo llego allá y todavía me recargo allá, ya sea a leer, a reflexionar, a rezar el Santo Rosario, lo que sea. Pienso que con estos ejemplos ustedes pueden entender por qué es importante los signos. Necesitamos de los signos. Los signos es un elemento humano. Por eso es que Cristo, que sabe muy bien que nosotros no somos ángeles, sino que somos humanos, necesitamos de los signos para comunicarnos. Porque es que las mujeres a veces pelean con sus maridos, porque los hombres no tienen en cuenta esta realidad. Es que mi esposo no es detallista. ¿Qué significa eso? Que mi esposo no me está manifestando por medio de signos que me aman. Y por eso es que a través de los signos nosotros le expresamos a Dios nuestro cariño, nuestro amor, y por medio de los signos que Dios realiza con cada uno de nosotros, también nosotros podemos reconocer la presencia de Dios y el amor de Dios entre nosotros. Y estos signos sacramentales que se hacen presentes en todos los sacramentos suponen esta realidad humana. Pero aquí viene la novedad del sacramento, del signo sacramental con respecto al signo humanamente hablando, a un signo cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Que los signos tienen una realidad evocadora, los signos recuerdan, los signos despiertan y suscitan en la memoria una historia pasada, una experiencia, una vivencia. Todo eso está presente en los signos sacramentales, pero a diferencia de esos otros signos, es que no solamente se trata de un signo que evoca, no solamente de un signo que recuerda, no solamente de un signo que trae a la memoria, sino de un signo en donde verdaderamente Cristo se hace allí presente, por el poder de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, porque nos prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, cada vez que nosotros, los ministros y toda la asamblea, realizáramos esa acción de la Santa Misa como memoria suya. Recuerde lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: haced esto en memoria mía, y eso es lo que nosotros hacemos, y cada vez que lo hacemos en memoria de Cristo, pues Cristo nos está dando su cuerpo, nos está dando su sangre, para que nosotros podamos ser sumergidos en ese misterio pascual. ¿Sí me hago entender con esto? Fíjense en ustedes, por eso es que son tan ricos, discúlpeme esa expresión, en este caso sí, pecan de ridiculez, de insensatez, aquellas personas que dicen que no necesitamos de los signos. Necesitamos de signos para todo, para todo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y Dios ha asumido esos signos que humanamente nosotros
utilizamos para convertirlos en signos del encuentro, de la cercanía con Él. Signos en donde su presencia se hace viva y real y sustancial en cada uno de nosotros gracias al don de la Eucaristía. Muy bien, decíamos, sacramento entonces, ¿qué es? Signo sensible que comunica la gracia de Dios, ¿sí o no? Pero hasta ahora vamos reflexionando sobre la palabra signo. Nos queda por reflexionar otras 3 palabritas. ¿Cuál es la siguiente palabrita? Sensible. ¿Qué significa que es sensible? Algo es sensible cuando es captado por los sentidos. No somos ángeles, necesitamos también de lo sensible. Y Dios se comunica también a través de lo sensible. Dios se comunica también a través de lo sensible. ¿Qué significa que es sensible? Que es captable por los sentidos, es decir, que se puede oler, que se puede tocar, que se puede palpar, que se puede gustar, que se puede ver, que se puede oír. Por eso es que los signos sacramentales deben verse, deben tocarse. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros experimentamos la presencia de Cristo mejor en cada uno de nosotros. Tercer característica del sacramento, ¿qué comunica? ¿Qué significa que comunica? Pues la palabra comunicación indica un doble movimiento, de Cristo hacia nosotros, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Dios me habla a través de ese signo sacramental. Dios me habla a través del sacramento, pero a través del sacramento yo también le hablo a Dios. Hay un doble movimiento, un movimiento descendente y un movimiento ascendente. En ese movimiento ascendente, yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, en la Santa Misa. Por eso es que la Santa Misa se dice que es la acción de gracias por excelencia de nosotros los cristianos. Pero también es el sacrificio de Cristo, donde el Padre nos comunica a su Hijo, nos da a su Hijo. O sea, hay algo que viene de allá para acá y hay algo que va de aquí para allá. Y ese doble movimiento está en todos los sacramentos. También es importante tener presente que el sacramento tiene 2 funciones. ¿Cuáles son esas 2 funciones? Graves en estas palabritas. Una función indicadora y una función reveladora. ¿Qué significa que indica? Indicadora, pues que indica, nos señala como una señal de tránsito a Cristo. ¿Y qué significa que es reveladora? Pues que allí se revela Dios, allí se revela nuestro Señor. ¿Queda claro con eso? Muy bien. ¿Y cuál es la 4ª característica del sacramento? ¿Qué es lo que comunica? La gracia. La Iglesia siempre entendió la gracia en 2 sentidos. La gracia increada y la gracia creada. ¿En qué consiste la gracia creada? La gracia creada consiste en todas esas ayudas, en esa fuerza que a través de los sacramentos Dios nos da para responder a esa vocación que nosotros hemos recibido en el bautismo. Ana Lucía, hoy, ¿qué va a recibir? El sacramento del bautismo. Y con el sacramento del bautismo se hace hija de Dios, se hace templo del Espíritu Santo, entra a ser parte del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Y los sacramentos, los demás sacramentos, lo que hacen es alimentar esa vida divina que ella ha recibido en el bautismo. Por eso es que una persona que es bautizada es una persona que entra en una comunión plena junto con la confirmación y junto con el sacramento de la Eucaristía. Son sacramentos que no pueden entenderse de una manera separada, sino que en los tres existe una profunda unidad. Los 3 sacramentos conforman una unidad de iniciación cristiana en la vida del creyente. La gracia creada entonces hace referencia a todas esas ayudas que Dios nos da a través de los sacramentos para poder responder a esa vocación a la que nosotros hemos sido llamados. ¿Y cuál es la vocación a la que nosotros hemos sido llamados? Pues a ser hijos de Dios, a entrar en una comunión plena, total y con Él como hijos en el Hijo. De tal manera que todos los sacramentos lo que tienen que hacer presente en el cristiano es el amor del Padre que dignifica la vida de su Hijo y que lo mantiene en esa condición filial. La gracia increada, ¿a qué hace referencia? Pues a Dios mismo. Hay una cosa hermosísima que tienen los sacramentos,
Y es que Dios no solamente se conforma con darnos sus fuerzas, con darnos su ayuda, sino que Dios se da allí mismo a través de los sacramentos. Dios cuando da algo, se da Él mismo también. Dios no es como nosotros, que a veces nosotros nos guardamos y damos algo separadamente de nosotros. Dios cuando nos da algo, se da Él con eso. Si usted recibe un regalo de Dios, Dios se está dando ahí a través de ese regalo. Y de una manera súper especial, pues Dios se da allí en el sacramento de la Eucaristía. Dios nos da su vida, nos da su cuerpo, su sangre, su alma, todo lo que Él es allí en la Eucaristía. Pero recuerden, su presencia es muy distinta a la presencia mortal de Jesús en Palestina. ¿Por qué? Porque allí ya está Cristo crucificado. Es un sacrificio incruento. ¿Qué significa que es un sacrificio incruento? O sea, donde usted no ve sangre por ningún lado. No ve la sangre. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? Sacrificio cruento, es decir, se veía la sangre, pero aquí no se ve la sangre, es un sacrificio incruento. Y también en la Eucaristía se hace presente Cristo resucitado, por eso es que usted no debe pretender ir a buscarlo así como podía verse hace 2000 años en su condición mortal. Pero hay algo más. ¿Cuáles son las consecuencias de esto para nuestra vida? Nosotros aquí en la montaña tenemos un carisma eucarístico. Y con ese carisma eucarístico, nosotros sabemos muy bien que la Eucaristía no solamente debe ser celebrada en el momento en que se celebra la Santa Misa, sino que la Eucaristía debe ser una prolongación. Dos términos claves que nosotros utilizamos para nosotros y también los compartimos con ustedes, porque ustedes también están llamados a vivirla de esa manera, es que la Eucaristía debe vivirse de manera existencial y sacramental. Hay que prolongar existencial y sacramentalmente a Cristo Eucaristía. ¿Qué significa prolongar existencialmente? O sea, que su vida sea eucarística. ¿Qué significa prolongar a Cristo sacramentalmente? Que nosotros debemos ser sacramentos. ¿De qué manera nosotros somos sacramentos? Es cuestión de examinar cada uno de los elementos que estuvimos reflexionando. Nosotros también, como el sacramento, estamos llamados a ser signos visibles de Cristo para los demás. Una persona deja de ser signo visible de Cristo para los demás cuando la persona, al ser vista por los demás, no habla sino de ella misma. Cuando usted habla solamente de sí mismo, cuando usted lo que busca es mostrarse a sí mismo, cuando usted quiere ser el protagonista, cuando usted quiere ser el duro del paseo, digámoslo así, la vaca sagrada, la última Coca-Cola del desierto, usted está dejando de ser signo. Hay alguien en el Nuevo Testamento que nos enseña a comportarnos como signos. Bueno, muchos. Ahí está la Virgen María, por ejemplo. Tenemos a San Juan Bautista. Es preciso que yo disminuya para que Él crezca. Es decir, es preciso que yo no me muestre tanto. Es preciso que mostrarlo más a Él. Cuando los demás lo ven a usted y al verlo a usted ven la presencia de Dios, usted se está convirtiendo en signo de Cristo para los demás. Pero cuando lo ven a usted y usted muestra solamente lo que usted es y no se le ve a Cristo por ningún lado, entonces usted no está siendo signo de Dios. Está siendo signo de otra cosa, signo de mundo, signo de música, signo de fama, signo de poder, etcétera, pero no signo de Cristo. Por eso es que la iglesia dice que Jesucristo es el sacramento por excelencia, del cual depende la iglesia como sacramento y del cual dependen todos los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque contemplar a Cristo no solamente es contemplarlo a Él, sino contemplar al Padre. Cristo no habló de sí mismo. Cristo no andó mostrándose a sí mismo, andó mostrando al Padre. La referencia de Cristo siempre es dirigida hacia el Padre. Y las personas que veían a Cristo decían, ahí está pintado el papá. Ahí está Dios. Y por eso es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos muestra su divinidad a través de su humanidad. ¿Cómo se manifiesta que una persona verdaderamente va creciendo delante de Dios y delante de los hombres? Por su humanidad. Su humanidad se convierte en signo de la divinidad que lleva dentro. Es decir, debe notarse.
Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque su humanidad reflejaba su divinidad. Cuando una persona dice que es muy divina, que vive muy espiritual, que es muy de Dios, pero que humanamente, discúlpenme la expresión, como dicen en España, por aquí casi no se utiliza esa expresión, humanamente es una porquería, pues pura carreta que esa persona verdaderamente tiene una experiencia de Dios, verdaderamente vive divina. Jesús, ¿cómo nos manifestó su divinidad? Por su humanidad. Hay que ser muy humanos. La gracia de Dios no viene a anular lo que nosotros somos, sino que viene a llevarlo a su perfección. Por eso que nuestra humanidad sea signo de la presencia de Cristo en nosotros. Es decir, nuestra humanidad se convierte en una transparencia de la divinidad que Cristo viene a comunicarnos. ¿Sí me hago entender con esto? Hay que ser signos de Dios presente en el mundo. En segundo lugar, sensible. Nosotros estamos llamados no a ser signos etéreos, signos por allá en lo escondido, sino signos visibles, que se vean, que los demás vean que usted es un testimonio, un evangelio vivo. Jesucristo, decía ahorita, crecía en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. A veces usted se encuentra con personas que dicen que crecen delante de Dios, pero que delante de los hombres no. Son cristianos de la secreta, ¿sí? Son cristianos en el fondo, pero en el fondo del mar, ¿sí? Ese es el caso de esos jovencitos. A veces uno llega a unas casas, bueno, en raras ocasiones pasa esto, pero suele pasar. Por ejemplo, una vez llegué por allá a un lugar de La Mancha y resulta que mientras estaba en esta casa, había un niño como de 5 años, pero qué chino tan patano, eso casi que me casca este bendito, oiga, ¿sí? Y la mamá me decía, él es bueno, ¿sí? Él es bueno, y si eso le llaman bueno, mejor dicho, ¿qué era lo malo? ¿Sí? Él es muy noble, en el fondo él es muy noble. Yo no le dije nada, pero para mí mis adentro yo decía, en el fondo del mar, ¿sí? En el fondo del mar, ¿sí? O sea, debe notarse, lo sensible es que se note, ¿sí? No es que son cristianos allá en el fondo, ¿sí? En el fondo la persona vive enviciada, vive en pecado mortal, pero en el fondo él es muy bueno, sí, siga con ese cuento y verá que en el fondo del infierno es que va a terminar esa persona, si no se le ayuda. O sea, debe mostrarse, debe ser visible, debe notarse delante de Dios y delante de los hombres. El tercer aspecto del sacramento, debemos nosotros ser comunicadores. Y recuerden que ese aspecto del sacramento, de la comunicación, tiene 2 funciones. ¿Recuerdan ustedes las 2 funciones? Una función reveladora y una función indicadora. Nosotros también debemos tener esa función. Dios a través de nosotros se revela, se comunica, y nosotros como señales de tránsito también debemos indicar a Dios. Somos como señales de tránsito que les decimos a los demás, la cosa es por aquí. Una de las cosas en la cual nosotros insistimos aquí en la montaña es que hacerles caer en cuenta a las personas que aquí el hermano, la hermana, el cura, todos los que viven aquí en la montaña no son el camino, la verdad y la vida. Solamente son instrumentos que hoy están y mañana ya no están. Son como señales de tránsito que les decimos a las personas, mire, el camino es por aquí. Y por eso es que una de las cosas que nosotros solemos recordarles cuando llegan aquí a la montaña, es que no empiecen el día sin primero haber saludado al duro de esta casa, a la razón de ser de esta casa, que es nuestro Señor Jesucristo. Y después, antes de irse, sería irreverente de parte suya si usted disfruta de todo lo que hay aquí y no se va del dueño de la casa, de la razón de ser de este lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos signos de comunicación, instrumentos que hacemos posible gracias a la transparencia de cada monje, de cada hermana, que entre más transparente es, más puede revelar a Dios. Y también somos indicadores que como señales de tránsito estamos diciéndoles, oiga, el camino es por aquí, ¿sí? Como San Juan Bautista también,
cuando habían muchos discípulos que lo seguían, él no se señalaba a sí mismo, sino señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia de Dios también tiene que hacerse presente en nosotros y tiene que manifestarse. Nosotros somos signos eficaces también de la gracia de Dios. Mire, hay una cosa que pasa en la Eucaristía. ¿Cuál es el mayor milagro que sucede en la Eucaristía? ¿Cómo se llama ese momento? La transubstanciación. El momento de la consagración. Pero hay una cosa que sucede en la Eucaristía y que es igualmente importante a ese momento. Y es la transformación de cada uno de nosotros al recibir el cuerpo de Cristo. Al recibir el cuerpo de Cristo. Y eso lo vamos a entender con mayor claridad. Eso lo vamos a entender con mayor claridad si examinamos más detenidamente la segunda lectura. La lectura del apóstol, ¿qué? San Pablo a los Corintios. Mire, ¿qué es lo que dice? Examinemos a grandes rasgos lo que nos dice aquí el texto. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. ¿Qué es lo que nos está diciendo con eso San Pablo? Que lo que recibió, eso mismo lo da. Entre otras cosas nos está diciendo que no es un invento suyo, es algo que me han encomendado y que yo lo comunico así como me lo han encomendado a mí. ¿Y qué es lo que le han encomendado a San Pablo? Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, ¿en la noche en que qué? ¿Qué hizo él? Tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo. Y ahí vienen las palabras de la consagración. Es importante nosotros detenernos a reflexionar esto y en qué contexto nuestro Señor Jesucristo dijo esas bellas palabras. Lo iban a entregar. ¿Qué es lo más sucio del amor? ¿Qué es lo más feo del amor? ¿Cuál es la realidad más contraria al amor? La traición, ¿sí o no? Pues nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía en un momento de traición. ¿Qué hace una persona cuando tiene al frente a su enemigo? ¿Qué haría usted si está cenando con la persona que lo va a traicionar? Con la persona que lo va a entregar a muerte. Usted como mínimo, qué pena, esta cena me sentó como un poquito mal, déjenme salir por allí, voy al baño y usted sale, hace el que se va para el baño y se pierde por allá, ¿sí? O le dice a los demás, dice a Pedro, que ese Pedro era bien fornido, levantaba pesas o peces, le da peces, que es lo mismo que levantar pesas, ¿sí? O ahí están todos los demás apóstoles, unos más fornidos que otros, dicen que Pedro era el más fornido, el más camaján, como dicen algunos jóvenes. Sencillamente le dice a Pedro, Pedro, mire, es él el que me va a traicionar. Pedro se abalanza y le pega su par de muñecazos y ahí lo deja bloqueado. Y listo, soluciona el problema. O llame a la policía, pide ayuda, ¿sí? Vea, ¿qué hacía un hombre justo en el Antiguo Testamento cuando sabía que había un enemigo que lo estaba persiguiendo a muerte? ¿Qué hacía el justo? Invocar a Dios. ¿Y de qué manera invocaba a Dios? Señor, toma venganza por mí, destruya a mi enemigo, que su cráneo se le vuelva a 1000 pedazos, etcétera, etcétera. Y usted examina muchos salmos y usted encuentra esa realidad. Por ejemplo, cuando quieran llegar a la casa, Jeremías 11:20, por ejemplo, examinen y verá que el hombre justo en el Antiguo Testamento, cuando se veía perseguido con su enemigo, simplemente le decía a Dios que tomara venganza por él. Aunque eso parezca muy duro, sin embargo, ya era un avance. Donde la persona no cobraba venganza por sí misma, sino que se la encomendaba a Dios. Pero, sin embargo, todavía es insuficiente. Hay personas que todavía siguen con esa oración. Yo no cobro venganza, yo me lavo las manos, yo dejo que Dios cobre venganza por mí. Dios sabe cómo hace sus cosas. No, yo le dejo en paz a esa persona. Dios sabe cómo hace sus cositas. Todavía está presente en nosotros ese tipo de oración. El hombre justo colocaba en manos de Dios a su enemigo. ¿Y aquí Jesús qué hace? ¿Ora para que Dios casque a su enemigo? No. Jesús aquí hace una cosa verdaderamente impresionante, totalmente novedosa y extraordinaria. Mire lo que dice. En la noche en que iban a entregarlo, tomó pan
y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo. Jesús aquí lo que realiza es una anticipación de su entrega generosa en la cruz. Jesús aquí se entrega en manos de su enemigo. Jesús entrega aquí su cuerpo y su sangre. Entrega su cuerpo inmolado, su cuerpo crucificado, su cuerpo humillado, etcétera, en manos de su enemigo. ¿Y qué es lo que dice? Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que esto es mi cuerpo, aquí no está haciendo referencia solamente al físico de la persona. El cuerpo en la Sagrada Escritura hace referencia a todo el hombre. Hace referencia, por lo tanto, a la vida de la persona. Aquí está mi vida. Esto es mi cuerpo, esta es mi vida, podría decirse, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. O sea, Jesús pide que eso se realice en memoria suya para que sea actualizado hasta el fin del mundo. Y después dice, lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Esta es mi sangre, esta es mi sangre. ¿Qué significa la sangre? Pues si el cuerpo hace referencia a la vida, la sangre hace referencia a quien muere. A quien muere, a quien derramar la sangre evoca la muerte. La sangre no es una partecita de la persona, la sangre es aquí un acontecimiento, la sangre es la muerte. Por lo tanto, cuando Cristo nos ofrece su cuerpo y su sangre, nos está hablando del ofrecimiento de su vida y de su muerte por cada uno de nosotros. Este es el cáliz, es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Y con la sangre de Cristo, con el derramamiento de su sangre, entonces Cristo sella una nueva alianza con nosotros. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento también Dios había establecido una alianza con el pueblo de Israel? Y entonces surge una pregunta, ¿por qué una nueva alianza? ¿Por qué una nueva alianza? Sencillo, porque la antigua alianza que Dios había establecido con su pueblo Israel había fracasado. Había fracasado. Una característica que nosotros podemos ver en el pueblo de Israel con relación a Dios es que en el pueblo de Israel se iba manifestando una cierta infidelidad y Dios siempre se mantenía fiel. Dios siempre manteniéndose fiel a sus promesas y una constante del pueblo es su infidelidad. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esas relaciones del pueblo con Dios no eran sostenibles, no eran relaciones de fidelidad. Entonces, esa alianza que Dios había establecido con su pueblo era una alianza que había fracasado. Y Dios desde el Antiguo Testamento estaba planeando realizar una nueva alianza con su pueblo, pero ya no con la sangre de toros o con la sangre de corderos, sino con la sangre de su propio Hijo. Vea, el resumen de la situación difícil del pueblo de Israel con su pueblo lo encontramos en Oseas. Los primeros capítulos de Oseas hablan de este problema, de que Dios es fiel y que el pueblo siempre es infiel. Dios siempre perdona y el pueblo siempre vuelve a pecar. Dios perdona, el pueblo vuelve a pecar. Y así en esa constante. Y el pueblo no se pone serio, siempre termina siéndole infiel a su Señor. Esa historia se ve reflejada en los primeros libros, en los primeros capítulos de Oseas. Oseas era un hombre juiciosísimo, muy dedicado al apostolado. Y estaba tan dedicado al apostolado que descuidó el hogar, descuidó a la mujer. Y a la mujer eso le dio mucha piedra, le dio mucha rabia. ¿Cómo es posible que este bendito ande metido por allá afuera y aquí descuide el hogar? La mujer ya se estaba poniendo mal porque el hombre estaba descuidando el hogar. ¿Y entonces qué pasó? Pues con lo mismo que pasa con muchas mujeres cuando ven que la presencia del hombre no está realizándose allí en la casa, pues le colocó los cachos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Oseas frente a esa situación de que la mujer le colocó los cachos? Pues entonces empieza un proceso de reconquista con ella. ¿Recuerdan ustedes Oseas 2:6? Por eso la voy a llevar al desierto y le hablaré al corazón. ¿Y por qué se la lleva Oseas al desierto? ¿Por qué? Porque allí no hay competencia. En el desierto no hay competencia, no hay competencia.
O sea, necesita volver a restablecer las relaciones y para eso se la lleva al desierto y allí le habla al corazón. Eso que Oseas realiza con su mujer se convierte en una profecía de lo que Dios va a realizar con su pueblo. Te voy a conquistar, te voy a enamorar y voy a realizar contigo una nueva alianza. Ya no como esa antigua alianza en donde el pueblo de Israel había fracasado, sino una nueva alianza. Y por eso es que los profetas empiezan a hablar de que Dios va a establecer con nosotros una nueva alianza. Y antiguamente la alianza, ¿cómo era que se sellaba? Con la sangre del animal que se sacrificaba, se cogía la mitad de la sangre, se asperjaba sobre las personas y la otra mitad de la sangre se regaba en el altar. La otra mitad de la sangre se regaba en el altar. Y de esa manera se sellaba la sangre. ¿Y de qué manera se sella la sangre en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía? En el tomad y en el comer. Nuestro Señor Jesucristo no dicen, cojan en un potecito la sangre y riéguenla sobre la asamblea, que los sacerdotes cojan la sangre y la rieguen sobre la asamblea. No, no es sangre que hay que untarle en la asamblea, es sangre que hay que ser tomada. ¿Y por qué Cristo quiere ser tomado? ¿Por qué Cristo quiere ser comido? Porque no quiere ser arrancado del corazón. Quiere establecer con nosotros una alianza eterna y definitiva, una verdadera garantía de fidelidad. Por eso es que una persona que comulga no tiene excusas para no serle fiel a Dios, porque ya en la Eucaristía Dios lo da todo para que nosotros seamos fieles. Vea, ¿qué significa comulgar? Comulgar significa, San Juan nos lo explica claritico, San Juan en el capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. ¿Y quién es el que habita en nosotros? ¿Quién es el que habita en nosotros? Pues Jesús. Oiga, ¿ustedes creen que Jesús está en la Eucaristía? Y entonces, ¿por qué a veces no somos juiciosos para ir a misa? ¿Por qué no vamos a misa? Si creemos que Cristo está en la misa, ¿por qué no vamos? Si creemos que Cristo está en la misa, ¿por qué cuando salimos de misa hacemos cosas que no son de Dios? ¿Cómo es posible que nosotros recibamos aquel amor hasta el extremo, que se da por nosotros hasta donde, digámoslo así, más no se puede? Y nosotros salgamos de misa y como si nada, como si nada. Vea, en la Eucaristía, Cristo nos da la victoria de su amor. Cristo nos da la garantía de una relación fiel. Cristo, con su sangre, con toda su presencia, con su alma y su divinidad, llega hasta el fondo del corazón, hasta el fondo del alma, allí donde están instalados la rabia, el rencor, el desprecio por los demás, el chisme, etcétera, etcétera, y convierte todas esas realidades en signos del reino, en signos de su presencia. Ese es otro milagro que debe realizarse en la Eucaristía. Así como el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros cuando comulgamos debemos ser transformados. Y si no estamos siendo transformados, es sencillamente porque no nos estamos disponiendo convenientemente. Cristo está allí presente en la Eucaristía y debe mostrarse eficazmente esa presencia en cada uno de nosotros. Bueno, que este día en el que reflexionamos este hermoso misterio de Cristo con nosotros, del Emmanuel, es decir, de Cristo con nosotros, que el Espíritu Santo nos haga comprender cada vez más este misterio, que no dejemos pasar de largo esa presencia de Cristo, que la aprovechemos, ese tesoro que fue anhelado también, su visión por los profetas, ese tesoro que los ángeles y los santos en el cielo no dejan de contemplar, que nosotros también como ellos aprendamos a contemplarlo, a vivir en referencia a Él y sobre todo a configurarnos cada vez más con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.